La Peña. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes compartiendo esta media hora de programa que hemos denominado La Peña, y en esta oportunidad algo que a mí siempre me tuvo como una duda, no sé cómo llamar, cómo hacer un trabajo. Hay profesiones de todo tipo y hay hobbies de todo tipo, pero en esta ocasión vamos a hablar de botellas, lámparas, y qué mejor que nos hable quien se dedica a eso, un maestro de lo que son las muestras dentro de esos envases. Roberto, muchísimo gusto en poder dialogar con usted. Hola, muchas gracias. Bueno, yo hice toda esa introducción, pero quiero que usted nos explique a qué se dedica en la vida particular y cuál es su hobby. Bueno, primero tengo que decir que mi profesión es la medicina. Soy médico urólogo, soy nativo de Arias, sur de Córdoba, pero vivo en Cañada de Gómez, Santa Fe, donde ejerzo mi profesión. Y tengo un hobby que es el de construir barcos adentro de botellas. Es algo que lo empecé muy de chiquito, a los 12 años hice el primero, inspirado en una revista Patorucito, en cuya historieta le habían regalado a Isidorito un barquito en una botella, bueno, y todo lo que era la aventura esta. Así que bueno, ahí logré hacer el primero, sin que nadie me enseñe nada, o sea, por motus propio, ¿no? Y bueno, logré armar una canoita ahí con un palito parado en el medio, y siempre les digo a todos que había que mirar por el pico de la botella porque había usado una botella de aceite, esas verdes, ¿se acuerdan? El aceite cocinero, el aceite de cocina, ¿no? Y bueno, y después a lo largo de los años seguí construyendo. Bueno, después estuve parado los años que estudié en la facultad, y después retomé, pero ya interiorizándome en todo lo que es la estructura de un barco, ¿sí? Toda la nomenclatura, todo lo que significa escala, etc. Porque antes hacía barquitos, es decir, forma de barquito. Pero bueno, después me interioricé en esto y empecé a desarrollar la técnica bastante, y bueno, hasta lograr hacer réplicas de barcos, ¿no? Que bueno, todo esto es hacer un estudio previo del barco que uno elige, es decir, tratar de buscar planos, buscar toda la historia del barco, es decir, yo hasta que no tengo todo fino no empiezo a construirlo, ¿eh? Y los hago a escala, son réplicas con todos los detalles posibles para que se parezca al barco original. Roberto, uno ve botellas que pueden tener un tamaño muy grande, pero su boca no es grande, y ve adentro una réplica, en este caso de barcos, que superan ampliamente la introducción de ese pico de botella. ¿Cómo se hace? ¿Cómo trabaja dentro de la botella? ¿O se arma afuera y después se introduce? A ver, a mí eso me tuvo siempre en duda. A ver, este arte, digamos, lo meritorio de esto es a cuanto más estrecho sea el pico de la botella, es decir, ahí está el desafío y el arte. ¿Qué ocurre? Jamás el barco ese va a pasar por el pico de la botella. Entonces, hay dos técnicas básicamente para hacerlo. Una es construir el barco de un tamaño muy chiquitito que pueda pasar entero por el pico de la botella, y en el caso de los barcos que tienen mástiles, mucha vela y eso, se le hace todo un sistema de plegado, es decir, que todo eso entra acostado junto con el casco, y después se tiran unos hilos largos que se dejan a propósito para levantar todos los mástiles.
Pero, ¿qué ocurre? Esa técnica hace que el barco haya que construirlo muy, muy chiquitito y ya se pierde mucho detalle, ¿no? Y además después cuando uno lo arma y se luce más la botella que el barco, ¿no? Entonces, bueno, yo hago la técnica de hacerlo bien grande, obviamente primero hacer todo el plano, reducirlo a escala, pero para que ocupe bien el interior de la botella, es decir, que el barco realmente se luzca, que es el objetivo. El motivo, claro. El motivo. Entonces, en ese caso, y el casco del barco, que es lo más engorroso, habitualmente hay que cortarlo en varias partes para que cada parte pase por el pico y después rearmarlo adentro, ¿eh? En esto no hay nada hecho, porque la gente a veces pregunta, ¿y dónde compran las piecitas? No las compro en ningún lado. Es decir, esto hay que hacerlo de cero, es decir, tallar el barco en madera, se utilizan un montón de materiales, cartón, papel, hilo, materiales simples, ¿no? Pero entonces hay que hacer el barco de una manera que se desarme y hacer toda una logística también después de cómo lo va a rearmar adentro de la botella, ¿eh? Y cada piecita ya tiene su lugar donde va a ir a encajar, pero bueno, es trabajo de muchísima paciencia, de ingenio y perseverancia, ¿no? Sí, porque esto hay que tener en cuenta que uno no puede terminar el barco antes de empezar a hacerlo, porque por ahí hay gente que quiere hacerlo, pero le agarra la ansiedad, ¿viste? El primer día agarran la botella, y no, la botella agarrarla dentro de 3 meses, ¿entendés? Entonces, primero hay que construir el barco y después recién empezar una vez que está hecho, desarmarlo y empezar a rearmarlo adentro de la botella. Este hobby para los ansiosos y nerviosos no va. No. Decididamente. No, en absoluto. Además, por ahí uno está horas para acomodar una piecita en su lugar o desenredar un hilo y cosas. Entonces, a veces hay que dejarlo, lo agarrás 3, 4 días después y por ahí en 5 minutos lo solucionaste, ¿entendés? Y los materiales, fundamentalmente madera, pero por ejemplo, en el caso de las velas, cuando se trata de un velero, de la Fragata Libertad, que está tan bien realizada. Sí, la Fragata Libertad estuve un año para hacerla, está bien. No es que uno está un año entero trabajando en eso, pero bueno, hubo unos meses que no pude tocarla por las cuestiones de la profesión, muy saturado de trabajo, pero me llevó un año. Y cuando la introduje, primero introduje el casco, que en ese caso el casco pasó entero por el pico de la botella porque es flaquito el casco de la fragata. Y bueno, después cuando introduje los mástiles con todos los hilos, se me enredó todo y estuve una semana desenredando hilos. Para colmo tiene mucho hilaje. Para colmo tiene mucho. Así en el idioma nuestro, no en el marinero. Sí, exacto. Pero bueno, son trabajos realmente de muchísima paciencia, el ingenio. Y como te decía, los materiales son muy simples, porque es madera balsa, cartón, hilo, papel, cosas que uno tiene en la casa, ¿viste? Por ahí, cuando hice el Perla Negra, el de la película, el de Piratas del Caribe, digo, ¿cómo le hago los faroles al barco, ¿no? Bueno, mirando, terminé utilizando los cabezales de unos catéteres de canalización venosa. La profesión sirvió. Y no se puede creer, pero el tamaño y la forma del cabezal del catéter era exactamente el tamaño y la forma de los farolitos del Perla Negra. Encima son de un plástico amarillo transparente, así que te da hasta la sensación de que están prendidos los faroles. Obviamente la profesión también da la serenidad para poder trabajar, ¿no? Sí, aunque por ahí uno se brota un poco, pero bueno. Y para el armado de eso, ¿hay pinzas especiales como para poder estar trabajando dentro de la botella?
Mira, yo siempre digo que estamos en Argentina, o sea que uso alambre, ¿no? Alambre. Toda la vida el instrumental, unos segmentos de alambre largos y con la punta doblada de acuerdo a lo que uno tiene que hacer adentro de la botella, que lo va adaptando, es decir, un alambre le soldé un pincelito, al otro una aguja, uno se la va ingeniando. Se usan por ahí las pinzas de cirugía laparoscópica, todo lo que es microcirugía, pero bueno, esas pinzas tienen unos costos terribles, o sea que por ahí en los lugares donde trabajo ando mangueando alguna de descarte, algo como Todo sirve. para utilizarla, ¿entendés? Roberto, hacemos una pausa y continuamos para que nos siga contando un poco de todo esto. Muy bien.